Ahí viene el papá, creo que es Argos ese. Para este video estudié la Constitución española y el Código Penal español. Me gustaría recalcar también que el falso testimonio es penado. Que el veterinario que haya hecho ese puto cambio... Buena gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Estamos acá en Otro Abogado Analiza, un video que me vienen pidiendo bastante y me dicen: Lean Ri, subí un abogado analiza, estaría genial, me gustaría. El tema es que no hay contenido para analizar realmente. Pero sí es verdad, surgió lo de Dallas Review, como ven en este título, y el tema con Miare. La verdad es que bueno, este video sí merece que haga un abogado analiza, lo merece realmente, pero es un video que pensé mucho si hacer o no hacer. Realmente esa es la verdad. Es muy complejo el tema, muy largo, y tuve que investigar bastante para hacerlo, porque yo no me tomo a la ligera a la hora de hacer un video, ¿sí? Investigué mucho, leí mucho, realmente que incluso lo tengo acá ordenado, como puse en mi Instagram, ¿sí? Lo que tiene que ver con el cronograma de cómo voy a hablar en este video. Primero, lo relevante es hacerles una introducción del problema que viene hace tiempo. No quiero hacerla larga, más o menos ustedes sabrán, más o menos, y si no saben se los cuento. Dallas y Miare vienen en juicio más o menos desde su separación, creo que más o menos fue en 2013, para que se den una idea, 2014 si no me equivoco. Realmente no estoy muy seguro si eso no es relevante. Lo relevante es que se separaron, y cuando se separaron había un perro en disputa llamado Argos, que realmente la tenencia del perro estuvo ahí discutida. La Miare alegaba de que básicamente Dallas era un violento, que el perro nunca le interesó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fueron a juicio. Dallas ganó el juicio porque él, al ser mayor de edad en el momento de que compraron el perro, porque Miare era menor de edad, eso también es un dato a recalcar, bueno, lo pusieron bajo el nombre de Dallas porque en España y en Europa en general es más responsable la tenencia de animales. Le ponen incluso un chip con todos sus datos de los dueños o del dueño, por eventual responsabilidad objetiva, se llama en derecho, cuando vos respondés por la cosa dañosa o por la cosa en cuestión, tenés responsabilidad objetiva como dueño de la cosa peligrosa. Bueno, básicamente también me gustaría mencionar que en Argentina y en el mundo hay algo que se llama método Harvard, la escuela de Harvard, que tiene que ver con mediación, negociaciones, ¿sí? A la hora antes de un juicio, que es una mediación donde vos tratás de llegar a un acuerdo con la otra persona que vas al juicio. Realmente esto no pasó entre Dallas y Miare, fueron a juicio directamente, pero para que sepan, no es necesario ir a juicio directamente, sino que antes hay algo llamado mediación, en el cual un oficial público, ¿sí? Que es un mediador, acerca a las partes para que, bueno, lograr la mediación para ver si pueden llegar a un acuerdo y evitar el costo de un juicio, que es muy elevado. Cuando los intereses de cada una de las partes no llegan a un acuerdo, a un equilibrio, y es uno o el otro y no logran acordar, se va a un juicio, pero siempre se trata de evitarlo. Como pueden ver, voy bastante rápido porque el centro del video es lo que tiene que ver con lo que pasó ahora, ¿sí? Ahora sucedió que resulta que se cruzaron los papás de Miare con Dallas, su novia y un grupo de amigos de Dallas Review, ¿sí? Resulta que se cruzaron, y cuando se cruzaron, Dallas y bueno, el grupo de su gente de Dallas vio que los papás de Miare tenían a Argos, por más de que ellos digan que es un galgo similar y tienen dos galgos, pero uno de esos dos es Argos, cambiado el nombre, le cambiaron el nombre, lógico, y le alteraron el chip. Entonces en este video vamos a analizar lo que tiene que ver con la responsabilidad de los papás, la responsabilidad de Miare y la responsabilidad del veterinario que le cambió el chip a ese perro, evadiendo la justicia o obstruyendo la justicia, ¿sí? Miare habló de lo privado de Lizzy, vida privada. Bueno, es verdad también de que Miare habló de lo privado de Lizzy, ¿sí? Cuando no había ninguna necesidad. Tranquilamente Lizzy tiene acciones más que penales, yo diría que civiles, por los daños que por ahí ella le generó a Lizzy a la hora de hablar de su vida privada, de su ex esposo, de su relación anterior, de cuánto cobra. Habéis estado hablando no solo de mí, sino de mi ex marido, que por cierto ni siquiera tiene redes sociales. No es... Acá viene la parte en la cual Miare habla de la vida privada de Lizzy, donde se incurre en el delito, ¿no? del derecho a la intimidad. Habéis hablado de mi familia, que no son públicas, de su religión. Habéis hablado de mi ex matrimonio. Podría llegar a encuadrar quizás en un delito penal, pero son multas, porque no son delitos de grande envergadura, ¿sí? Vulnera su intimidad, y sí lo que tiene que ver con lo civil, porque acuérdense que yo en mi experiencia estudiando abogacía les expliqué, la vía penal es la que la condena es privativa de libertad, te meten en cana, te meten en prisión y no estás un tiempo libre, ¿no? Como cualquier persona normal. La vía civil te habilita a vos a reclamarle a una persona económicamente, ¿sí? Que le sea un daño económico y que el otro te tiene que resarcir por dañar. Para este video estudié la Constitución española y el Código Penal español, que de hecho me gustaría felicitarles a los españoles por el gran Código Penal y tan bien organizado que está, excelente. Vamos a empezar a analizar, vamos a la Constitución
española, del artículo 18 se dice que se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Entonces, Lizzy tiene acciones civiles tranquilamente contra Miare, no solamente por afectar su honor, por las cosas que le dijo, ¿sí? En muchos casos ella la injurió, habló mal de ella, se metió con ella. Entonces recuerden que en derecho penal tenemos un artículo del Código Penal que tiene que ver con las injurias. Lo vamos a ver, o sea, este es un derecho constitucional y que no solamente lo puedes reclamar por la vía civil, ¿no? Como que se viola este derecho constitucional, sino que también el Código Penal, acá, de la injuria. Como lo vimos en el video del demente en la ley argentina, acá lo tenemos en la española. Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que por su naturaleza, efectos y circunstancias sean tenidas en concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto, bueno, en otro artículo. Las injurias que consisten en la imputación de hechos no se consideran graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Bueno, tranquilamente Lizzy podría apelar o podría recurrir a la injuria para reclamarle penalmente a Miare. Bueno, acá no aclara específicamente la condena de la injuria, cuál es la consecuencia jurídica, pero debe ser similar a la de la calumnia, que son de 6 meses a 2 años. Se debe aplicar supletoriamente lo de la calumnia a la injuria. Entonces, Lizzy tiene la acción de injuria contra Miare por todas las acusaciones que ella hizo frente a Lizzy o cómo la desprestigió públicamente. Bueno, con esto abarcamos que Miare habló de lo privado de Lizzy, ya con el derecho que aparece en la Constitución, ¿no? Y lo de las injurias también lo cubrimos, por un abuso de la libertad de expresión de Miare, afectando el prestigio de Lizzy, ¿no? Lizzy nunca habló de Miare, así que no le da la posibilidad de respuesta ni siquiera. Lo mismo tiene responsabilidad por injurias la madre, ya que si nos fijamos en este video, en el minuto 14:28 tengo anotado, esto sí lo anoté, vamos a verlos, esto sí. La madre parece que habló también mal de Lizzy. La madre de Miare se puso en un grupo de fans suyos a decir que Lizzy era una sucia por haber dejado a su marido. Tremenda feminista, ¿verdad? Bueno, básicamente esto es abuso de libertad de expresión, más allá de que sea en WhatsApp, cuenta como una red social y es una opinión pública, más con la envergadura que tiene esa madre, que es la madre de alguien conocido, alguien que está en disputa legal o lo que fuese, está incurriendo en injurias en un medio público. Un medio público, un grupo de WhatsApp donde la información se filtra. Entonces podría también recurrir Lizzy las acciones por injuria también a la mamá de Miare, no solamente contra Miare. Me gustaría agregar también que Miare, en esto que violó y reveló secretos respecto de Dallas y sus cuestiones personales, y si Dallas también lo hizo, porque Dallas también reveló algunos datos, viola los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Sí, está muy relacionado igual con la injuria, la parte de derecho a la propia imagen, pero bueno, continuemos. El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Esto tiene que ver con lo que yo les comentaba del juicio, ¿sí? Y lo que tiene que ver con revelar información privada de otra persona, en este caso Dallas como exnovio de Miare y Miare como exnovia de Dallas, tanto recíprocamente porque ambos revelaron información privada del otro. Vamos a lo interesante, lo que me gusta a mí, que es la falsedad en las acusaciones, las denuncias falsas, las pruebas falsas de Miare, todo esto de Miare. Vamos a ver, artículo 456, de la acusación y denuncias falsas y simulación de los delitos, cosa que Miare hizo respecto de acusar a Dallas de ejercer violencia de género y de otros delitos más que Dallas menciona en su video, que los invito a verlo, pero no quiero entrar tampoco tanto en detalle en eso. Pero sí, el artículo 456 dice: los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona, Dallas, Miare lo imputa a Dallas, hechos que, de ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera antifuncionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses si se imputara un delito grave. O sea, si Miare lo acusara de un delito grave, que en efecto lo es, una violencia de género es un delito grave, es un delito muy penado, y más ahora en Europa y en España en especial, con los movimientos feministas y cómo esto modificó o ayudó a modificar la legislación
profesión en general. Inciso número 2. Con la pena de multa de 12 a 24 meses si se imputara un delito menos grave. Con la pena de multa de 3 a 6 meses si se imputara un delito leve. Y no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme. O sea que no se puede accionar contra Miare en este caso hasta que no haya una sentencia firme respecto de que simuló un delito o una acusación y denuncia falsa. Me gustaría recalcar también que el falso testimonio es penado y el testigo que faltara la verdad en su testimonio en causa judicial será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 meses. Bueno, básicamente también el falso testimonio, si hubo amigos o conocidos de Miare que testiguaron falsamente, también pueden ser imputados legalmente. Después, esta sería la responsabilidad de Miare por las falsas acusaciones o denuncias falsas o las pruebas falsas aportadas. Y déjame decir otra cosa, Miare. Si tanto te gusta hablar de procesos que, por cierto, yo no he hecho públicos, en cambio tú sí, para que luego digas que Dallas le encanta hacer las cosas públicas, también, ¿por qué no di cómo en ese proceso aportaste y testificaste cosas falsas que luego yo demostré por presentar falso testimonio y falsas pruebas en un... Bueno, ven claramente, acá Dallas hace uso del artículo que ya les señalé previamente de falsas acusaciones, pruebas falsas, falso testimonio. Así que bueno, acá se ve en esta parte del video cuando hablamos de esa parte del Código Penal Español. Esto de las acusaciones falsas o simulación de los delitos o pruebas falsas respecto de que Miare se mostró a los papás dañados, rajuñados, cosa que puede ser autoinfligido. Si se comprobara de que esto es falso, incurriría en este delito donde están denunciando falsamente violencia generada por Lizzy y podría incurrir en este artículo del Código Penal Español. Tanto el collarín del padre como las vendas de la madre, porque tiene algo en el pie que no sabemos qué coño tiene, son patéticos. El collarín del padre está mal puesto. ¿Ven? Sobre todo porque un collarín Esto podría ser también pruebas falsas, acusaciones falsas. De la ropa, y menos que una chaqueta de cuello simulación, alto, que es lo que tiene él. Luego otra gente se ha puesto a poner en Twitter que ese collarín es en realidad un descanso para el cuello, más que un collarín en sí, ya que no tiene mucho que ver con este. El punto más importante, creo yo, es el de la venda del pie de la madre, para el cual han salido varios enfermeros y gente que se ha acreditado como enfermero que me han enviado emails diciéndome que esos vendajes jamás se ponen así, que cuando se pone un vendaje en el pie nunca se cubren los dedos porque puedes perder el equilibrio y porque se te pueden hinchar los dedos. Me gustaría agregar también cómo puede ser o cómo puede llegar a ser penado o acusado el papá de Miare, ¿no? El puñetazo que le pegó a su cuello, a su cara, ¿sí? Y si nos ponemos o nos metemos en la parte de lesiones, en el título tercero de las lesiones del Código Penal Español, vemos que dice que, artículo 147, el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Entonces, el papá de Miare absolutamente puede ser condenado por delito de lesiones. El video es súper impactante porque realmente fue descontrolado a pegarle. ¿Por qué a ella justo? Nadie lo sabe. Porque tenía un celular, pero los demás también lo tenían. Ahí se ve al papá que viene de atrás. Y ellos estaban hablando bien con la mamá de Miare. Ahí viene el papá, creo que es Argos ese. Ahí le pega a la novia de Dallas, a Lizzy. Bueno, en esta parte vamos a hablar del veterinario y de Miare, ¿no? Miare ya hablamos de que, bueno, falsificación de documentos, falso testimonio, todo lo que tiene que ver con eso. Eso ya lo mencionamos y las consecuencias penales que puede tener. Lo importante ahora es recalcar la responsabilidad del veterinario. Vamos a primero escuchar la parte de Dallas y, bueno, vamos a analizar cuál es la responsabilidad del veterinario. Ahora van a ver por qué. Lo cual me iba a sospechar cuál fue el veterinario que le cambió la información del chip y les dio a ellos un papel de propiedad de ese animal. Que probablemente fuera protectora. Todo se investigará. Y que sepáis que el veterinario que haya hecho ese puto cambio de información sabiendo que es Argos, porque claramente es Argos, tiene las mismas marcas exactas, a ese veterinario no solo le van a quitar la licencia, sino que probablemente le van a poner antecedentes, porque eso es falsificación y obstrucción a la justicia. Es verdad. Son dos delitos muy graves. Realmente tiene razón Dallas, lo vamos a ver acá en el Código Penal Español. Artículo 465, ¿sí? El que interviniendo en un proceso como abogado o procurador con abuso de su función destruyere, inutilizare o ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido, trasladado en aquella calidad, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, ¿sí? Multa de 7 a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público de 3 a 6 años. Pero esta segunda parte es la que le aplicaría al veterinario, que es, si los hechos descritos en el apartado primero de este artículo, o sea, abuso de su función, destrucción, inutilización o ocultación de documentos o actuaciones de las que haya recibido traslado,
por un particular, la pena será de multa de 3 a 6 meses. Básicamente acá el veterinario destruiría la documentación que acredita que Argos es parte de, o Argos es ese perro que tenía ese chip, porque el chip cuenta como documentación en conjunto con lo que representa ese chip, porque ese chip acompañó siempre de un título de propiedad del animal. También podría incurrir en la falsificación de documentos privados, el que para perjudicar a otro cometiera en documento privado alguna de las falsedades previstas en los 3 primeros números del apartado 1 del artículo 390. Y bueno, básicamente tienen que ver con falsedades mencionadas previamente, pero que no los quiero aburrir con eso, pero también incurrir en la falsificación de documentos privados o incluso en falsificación de los certificados, librando un certificado falso y será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Eso tendrá que analizarlo específicamente el juez del juicio no allá en España, porque depende si es certificado o un documento privado, el título de propiedad de Argos, básicamente. Y me gustaría recalcar también, para que vean, artículo 468, el quebrantamiento de la condena. Miare y su familia, cuando el juicio de Argos, la sentencia del juez era que Miare debía entregarle a Dallas el perro, Argos. Supuestamente dijo que se perdió, que desapareció, que no se encontró, bla bla bla. Bueno, en realidad el perro nunca se perdió, estaba en la propiedad de los padres de Miare y sería un quebrantamiento de condena. ¿Por qué? Miren, artículo 468. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año si estuvieran privados de la libertad, y con pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos. O sea, sería una multa de 12 a 24 meses. O sea, básicamente en este caso, Miare, incluso el veterinario también sería cómplice por modificar también lo que tiene que ver con el chip, pero de forma indirecta. Directamente Miare y su familia se incurrirían en este delito penal porque quebrantan la condena del juez de entregarle el animal a Dallas. O sea, para evitar cumplir esa condena, dicen que se perdió y luego le cambian el chip, ¿me entienden? Entonces también incurrirían en el quebrantamiento de la condena del juez a la hora de entregar o no al perro. Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que era muchísima información. Voy a ver ahora cómo lo organizo cuando lo edito. Realmente no sé cómo voy a hacer porque es mucha información, mucho al video grabado. Voy a ver qué hago, cómo lo hago más rápido, para que también me entiendan ustedes. Así que vamos a ver, cuando ustedes hayan visto esto ya va a estar editado igual. Así que nada, espero que te haya gustado el video realmente. No olvides compartirlo con tus amigos y seguirme en las redes sociales. Así que nada, nos vemos en el próximo video y te mando un saludo de todo corazón. ¡Chau!